No me dijeron cuánto hora toleran. No, medio. 5 minutos. Bueno, ¿quién nos despide en oración? Pues pueden sentarse. Ok, muy bien. Estaba en la mañana al inicio, nos sentamos ahí y vi que llegó una familia, y ahorita que estaba el culto, el tiempo de inicio, le pidieron a una persona que pasara a orar aquí, que creo que se llama Marcos Rojas, ¿sí? No sé, pero tengo una corazonada y voy a platicar un poquito. Creo que conozco a esta persona. Yo llegué aquí el jueves en la noche y pues supuestamente venía a conocer a varias personas totalmente ajenas, pero resulta que casi con cada persona que platiqué he tenido algo en común. He encontrado que hay algunas personas que conocemos por ahí y ha sido interesante. Ahorita que ¿quién es esa persona? Se me hace que sí es. Yo no sé si Marcos estuviste por allá en 1995 en un campamento en La Roca. Sí, estuvimos juntos en una cabaña, no sé, con Juan Cosby. Todo sobre La Roca fue el tema. 1995. Yo soy modelo 66, hermanos. Tengo 46 años. Yo sé que me veo de 45, pero tengo 46 años. Estuvimos juntos, yo creo por ahí. En aquel tiempo yo acuñé una frase de él que nunca se me olvidó. Yo creo que mis hijos se van a acordar porque a veces lo menciono. ¿Y eso qué tiene que ver con la policía judicial? No sé. Todavía no sé si todavía. Se me hace que sí es. Imagínense, hermanos, ya en esa época, en el 95, nosotros fuimos a un campamento allá en La Roca y ya nos tocó en el asilo de ancianos. Imagínense, ya en aquel tiempo. Ya decían, mira, esa es la cabaña de los más veteranos. No, nos la pasamos bien como quiera. Sí, fue curioso. Esa semana yo también tuve como compañeros a los Cárdenas de Cárdenas Carpinteiro de allá de Puebla, y yo no sabía, ellos estaban casi resultando ser mis primos porque ya andaba de novio con una prima, con la que es mi esposa hoy. Sí. Y hasta que ya nos veníamos, nos conocimos. Entonces tú eres el futuro primo, fíjate que sí. Muy bien, pues entonces sí eres, ¿verdad, hermano? Fíjate. Qué barbaridad. Me acuerdo que una de esas veces, ahí en la cabaña, pues ya ve, los jóvenes mayores, cómo debatimos, y fue ahí donde salió esa frase, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con la policía judicial? Pero debatíamos, pues ya desde aquel entonces, sobre la música cristiana contemporánea. No sé si te acuerdas que tuvimos por ahí una plática de eso, ¿verdad? Ay, recordar es vivir. Bueno, vamos al Salmo 119. Yo esperaba escuela dominical y luego el tiempo, no, es que es otro modelo. Me dice mi hijo, mi papá, ¿ya vas a predicar? Sí. Entonces va a acabar más rápido, ¿ah? Ay. Estos hijos de pastores, ¿verdad? Bueno. No, dice que él ya le da miedo a veces andar conmigo. Estoy en la Escuela Superior de Música tomando también cursos de piano ya a estas alturas, pues a ver qué se puede hacer. Y al final del semestre, pues nos pidieron que tocásemos una pieza ahí en público, pues para de esa manera presentar o aprobar el examen el periodo del semestre. Y entonces dice, pasan, dan su nombre y la pieza que van a tocar. Pues yo pasé, me llamo Samuel Álvarez Vázquez y pues la pieza se llama así, y le agradezco y tanto, y empecé. Dice, hijo, yo pensé que ibas a predicar. No, nada más quería agradecer que los maestros me habían tenido paciencia. El Salmo 119, del verso 49 al 56, es el tema que nos va a ocupar. Yo me quito y me pongo los lentes seguido, no por tic nervioso, sino porque me los quito para leer aquí y me los pongo para verlos, ¿sí? Que no se me duerma. Y está un poquito de voltear a varios lados. El Salmo 119, como sabemos, es el salmo o el capítulo más grande de la Escritura. Y este pasaje, ¿verdad?, está dividido en 22 partes que comienzan cada una de esas partes con una letra del alfabeto hebreo. ¿Es conocido eso? Está dividido en octetos, ¿verdad? Y
En el hebreo, cada uno de esos versos comienza con esa letra inicial. Es interesante algunos datos con respecto al Salmo 119, pues Matthew Henry recuerda de este conocido comentarista que su padre le mencionaba, Felipe Henry le decía: hijo, trata de leer un verso del Salmo 119 cada día, al final del año pues habrás terminado un par de veces ese salmo y eso va a enriquecer mucho tu vida. Otro detalle interesante, un hombre llamado Jorge Wishart, en una ocasión, ¿verdad? Por ahí lo acusaron de algún crimen y fue condenado a muerte. Lo llevaron y ya estando ahí a punto de ser ejecutado, le dijeron, como se acostumbraba en aquella época: ¿cuál es tu última voluntad? Y entonces él dijo: pues permítanme recitar un salmo. Pues todos esperaban a lo mejor el clásico, el 23, ¿verdad? En 6 versos no lo ejecutamos ahorita, ¿sí? Pero no, que empieza con el 119, se lo sabía de memoria. Se lo sabía de memoria, el Salmo 119. Y empezó, ¿sí? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando ya llevaba 2/3 partes del salmo, le mandaron el perdón. Es verídico, le dieron el indulto. Así que con esto del narcotráfico, hermanos, y del crimen organizado, más nos vale. En Durango, ¿cómo ha habido cosas así? Yo creo que ¿qué región de nuestro país no? Pero qué precioso. Hace algunos años una familia ahí en la iglesia, los Gutiérrez, Beto Gutiérrez, donde estrenamos por ahí, su hija menor fue secuestrada, se la llevaron. Y era tremendo, la niña tenía como 5 años y pues duró varios tiempo por ahí secuestradilla. Y pues la policía hizo un buen operativo, rescataron a la niña y el hombre que la cuidaba, que la habían dejado ahí encargada con él, dice, después les escribió una carta desde la prisión diciéndole que lo perdonaran, porque dice que él empezó a repercutir mucho, ahí a aguijonear su conciencia, el que cuando se llegaba la hora en que le tenían que dar a la niña algo de comer, pues unas galletitas, ahí un poquito de leche, la niña le decía: sí, pero primero vamos a orar. El hombre se le quedaba mirando y dice: vamos a orar. Y la niña oraba por sus alimentos. Qué impresionante, ¿no? El Salmo 119 es una preciosura en relación al amor que debe tener uno por la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a esta parte, yo empecé a estudiar el Salmo 119 en mi iglesia, y esta fracción es algo que quiero compartirle a ustedes esta mañana. Así es que el verso 56 dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando yo llegué a esa parte dije: ¿cuáles? Ya leí cuáles fueron, y me regresé entonces al verso 49 y empecé a revisar, y hay algunas cosas preciosas que son una bendición en este objeto. Así es que, pues estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos encomendarnos a ti, a la palabra de tu gracia. Reconocemos que tú eres nuestro Dios fiel. Gracias por la bendición de estar aquí en este lugar con personas que pues no conozco, pero por tener a Cristo en nuestro corazón tenemos bastante en común. Gracias por ello, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice el pasaje al final: tengo estas bendiciones, o tuve estas bendiciones porque guardé tus mandamientos. Cuando nosotros regresamos al verso 49, ahí Isaías, ¿verdad? La primera parte, encontramos cuáles son las bendiciones. En primer lugar, si usted se fija ahí en el verso 49, dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y ahí encontramos la primera bendición que tenemos a través de la palabra de Dios, y es la esperanza. Dice: en ella me has hecho esperar. Esto es algo precioso. Hoy en día la gente, ¿verdad?, batalla mucho para tener una esperanza. Muchas veces su esperanza llega a ser muy dependiente de sus posesiones, de su estado de salud, de los logros que tiene. Pero dice: estas bendiciones tuve por la palabra, en tus promesas, en tu palabra me has hecho esperar. Una bendición muy grande que tenemos, hermanos, es precisamente contar con una esperanza.
Y cuando decimos esperanza, no estamos hablando de una posibilidad, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquella época cuando era niño, veía aquellas películas capulinescas que decían, sabes que no lo sé, tal vez, quién sabe, a lo mejor, una posibilidad. No, cuando la Biblia habla de esperanza, habla de una situación que solo está en el futuro para cumplirse. Que tenemos precisamente algo seguro en el futuro. La palabra esperanza en el Antiguo Testamento es manejada de dos maneras. Ahí en 2 de Reyes 18 nosotros encontramos que empieza a hablar de Ezequías. Ezequías fue un rey ahí en el pueblo de Judá, y dice la palabra de Dios como característica de Ezequías, que dice que en Jehová puso su esperanza. La palabra esperanza en el Antiguo Testamento tiene que ver con colocarse encima de. Si viera ayer el aguacero que nos tocó, en Durango dejó de llover 18 meses y apenas está lloviendo otra vez, una sequía espantosa. Y ayer yo veía el agua, qué barbaridad, qué privilegio tiene, mira nada más. Esto ya no es calle, es río, ¿verdad? Y no ahí. Y cuando salí para cruzar y agarrar, subir a mi vehículo, no tenían dónde poner el pie encima de sobre. Ni modo, calcetines mojados, zapatos mojados, y llegamos allá. Cuando una persona no tiene esperanza, no tiene dónde colocarse encima, no tiene dónde apoyarse, colocarse encima. Dice que Ezequías puso su esperanza en Dios, se colocó encima de él. Pero también recordamos que contamos con la bendición de la esperanza, porque no únicamente la idea de esperanza en el Antiguo Testamento era colocarse sobre, ¿sí?, encima de él, pero también colocarse bajo el resguardo de, o colocarse debajo de. Cuando allá andaba Ruth espigando, ¿verdad?, después de que regresa de los campos de Moab con Noemí, dice la palabra de Dios que había un joven buen mozo que le echó el ojo. Oye, ¿quién es aquella joven? Dice, pues aquella es Ruth, la nuera de Noemí, ¿sí? Y entonces aquel hombre le dijo, hey, no te vayas a espigar a otro campo. Quién sabe si ya le estaba echando el ojo. No te vayas a espigar a otro campo, aquí quédate y ven y moja tu pan en el vinagre. Y dice, y qué bueno que has hecho, lo que has hecho por tu suegra. Dice, porque has venido a ponerte bajo, dice, a colocarte bajo la mano de Dios, la mano de Jehová. Hermanos, y si hay algo que nosotros como creyentes en la actualidad tenemos, es que si ahí en el Antiguo Testamento era estar encima de algo, en seguridad, o estar debajo resguardados de alguien, como ponerte debajo, Ruth 2:12 habla de esa manera. Tenemos en el Nuevo Testamento la realidad de que el incrédulo, el inconverso no tiene esta esperanza. Dice Efesios 2 que andábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero también encontramos, para gozo nuestro, que Cristo es la esperanza del cristiano. Dice, Cristo es nuestra esperanza. Si Cristo es nuestra esperanza, entonces tenemos una esperanza segura. Cristo es la esperanza del creyente. En Cristo tenemos una esperanza de morada celestial, tenemos esperanza de resurrección, tenemos esperanza de traslado. Tengo estas bendiciones por la palabra de Dios. ¿Tienes esperanza? Sí, tenemos esperanza, ¿sí? En segundo lugar, en el verso 50 y el verso 52 encontramos otra bendición. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La segunda, el verso 50 dice, ella es mi consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y dice el verso 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Mis queridos hermanos, esto es algo precioso. Si algo tenemos de bendición también como cristianos, es la bendición del consuelo. Así nos lo dice. La palabra es potente para brindar consuelo a cada uno de sus hijos. Y esta palabra es una gran palabra. ¿Sabe por qué? Muchas veces en algún funeral se ha acercado algún joven. En una ocasión el líder de jóvenes estaba acompañándome por allí en uno de estos funerales y me dice, pastor, ¿qué se dice aquí? No sé ni qué decir. ¿Cuántas veces uno se queda pensando en un asunto de ese tipo cuando va a tener que dar consuelo a alguna persona? Digo, pues nada más ten cuidado, no te vaya a pasar lo que le pasó a mi abuela, que en una ocasión, ¿verdad?, estaba llegando ella a un funeral y del nerviosismo de no saber qué decir, abraza a la persona que era la que estaba ahí
pues destrozada por la pérdida de su ser querido, y ay, le da el abrazo y dice, muchos días de estos, muchos. Pues olvídese, ¿verdad? Ya en el nerviosismo. Pero qué diferente es que tenemos a través de la Escritura consuelo. Esto es algo precioso. El consuelo, fíjese bien, nosotros admiramos en lo que es la literatura, leemos algunos libros de la antigüedad y nos asombra, digamos, la sabiduría ya de la antigüedad. Por ahí nos enseñan en la escuela que hay algunos libros como los diálogos socráticos, como los discursos morales de ciertos griegos. Los griegos con toda y su filosofía, los griegos con toda y su sabiduría, ¿verdad? Cuando llegaron al punto en relación a tratar el tema de la muerte, no sabían qué decir. ¿Sabe hasta dónde llegaron los griegos en relación a tratar de ayudar a una persona dándole consuelo porque había perdido a alguien, a un ser querido? Hasta este punto llegaron. Tranquilo, todos nos vamos a morir. Hasta ahí llegaron. No hubo más. Con todo y que tenía una profundidad muy amplia, tenía un pensamiento enorme, pero cuando llegaron a ese punto no había palabras con toda su sabiduría para dar consuelo. Y en eso hay una diferencia muy grande con el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, que nos da un consuelo precioso. Y esto a lo mejor es muy fácil de decir. Ellos solamente llegaban al punto, pues tranquilos, todos nos vamos a morir. Una excelente definición de consuelo nosotros la encontramos en Job capítulo 16. Fíjense, vaya allá conmigo en Job capítulo 16. Y me gusta mucho esta definición de consuelo. Dice Job 16:5. Job 16:5. Cuando llegaron sus amigos de Job a querer consolarlo, pues casi igual, ¿verdad? Muchos días de estos, casi le tocó con sus amigos. Dice, pero yo os alentaría. Dice, yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. El consuelo, desde una definición bíblica, es apaciguar el dolor, calmar el dolor. Y vaya, hermanos, que en este tiempo muchas cosas nos pueden doler. Nos puede doler la incertidumbre, nos puede doler la actitud de un hijo, nos puede doler la pérdida de la salud, varias cosas. Pero dice aquí, ¿sí?, que esta definición bíblica, consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. El mismo pasaje, ¿verdad?, del Salmo 119, el verso 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. Consolar quiere decir también traer vida, levantar, animar. Esto es muy importante. Dios es el consolador de su pueblo, dice el Salmo 88. Salmo 88, verso 86, 17. Dice así, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Dios puede usarte para consolar. Este es un ministerio precioso. Es verdad que, como dice Eclesiastés, es más fácil y más cómodo y más apetecible ir a la casa de banquete que ir a la casa de servicio funeral, que ir a la casa donde hay luto. Pero déjame decirte, en la casa de luto uno aprende tantas cosas. Ahora, de aquí también se desprende que si dice que con su palabra nos consuela, implícitamente quiere decir que no estamos exentos de cursar dolor 1, pena 2, catástrofe 3 en nuestra vida. Lo vamos a tener. Qué terrible cuando a veces enseñamos a las personas, y eso es una situación equivocada, vente y acércate a Dios y nunca malo te va a pasar nada, nunca nada malo te va a ocurrir. Qué terrible, porque cuando llegue la pena y que toque a la puerta de una persona, ¿con qué vamos a salir? Se dice, tu palabra me consoló, está implícito que el dolor va a tocar a la vida de nosotros, que la pena va a llamar a nuestra puerta, y que por eso Santiago dice, hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba cuando llegue como si una cosa extraña esté aconteciendo, que es muy común en este tiempo. Las personas que se acercan al Señor piensan que se han acercado a un punto en donde nunca nada va a pasar. Salud. Pero ¿sabe qué? Por eso llegan después y dicen, ¿qué pasó? También hay etapas de sufrimiento,
hay etapa de dificultad y Dios puede utilizarnos para consolar. Uno se queda pensando, ya desde el tiempo de Job estaba el grande dilema y la grande controversia: ¿por qué un Dios bueno puede permitir que sus hijos les ocurran cosas malas en apariencia? ¿Por qué un Dios bueno puede permitir la enfermedad? ¿Por qué un Dios bueno puede permitir una crisis económica en alguien que ha sido fiel? Oye, Señor, si hasta diezmaba y daba para misiones, ¿cómo es posible? ¿Sí? Uno a veces puede hacer eso. Pero ¿saben qué? Llega. De que llega. Hay lecciones, hermanos, hay lecciones que no vamos a poder aprender hasta que Dios nos coloque en una situación de crisis, en una situación de cierta pena. Ahorita que estaba la hermana dando testimonio respecto a Sol, yo recordé, manejé 2 años el asunto de un hermano de cáncer, que tuvo cáncer. Sí, mi hermano Jonathan, menor que yo 2 años, él también contrajo cáncer, primero de colon y yo después de guerrear con él, cáncer en su hígado. Y notable de esas situaciones que uno pregunta: oye, pero fue atlético, nunca tomó, nunca fumó, no andaba de parrandero, no andaba viviendo una vida mala, era pastor de jóvenes en su iglesia. ¿Cómo es posible, verdad? Sí, era de los 7 el más atlético de la familia. El tipo se levantaba a las 5 de la mañana, ya se iba a correr sus 5 o 6 kilómetros, a las 7 se iba a trabajar en lo manual y regresaba. Y uno a veces no entiende, es que ¿cómo es posible? Pero empezó ahí el cáncer, se trabajó en área de quimioterapia, en radiación, con medicina alternativa, pero poco a poco fue menguando su salud. Poco a poco se fue deteriorando. En el 2010 yo vi a mi hermano ahí y yo lo veía todavía muy fuerte, pero vino después de 2 años. Le habían dado nada más 3 meses de vida. Dios permitió que estuviera 2 años con nosotros. Falleció apenas en el mes de abril, el 7 de abril. Fui al funeral. Llegué el 2 de abril, yo tuve oportunidad de estar con mi hermano 5 días. Llegué el martes en la tarde, el sábado en la mañana fallece. Vive allí en Estados Unidos y allá todo es diferente en relación hasta para morirse es diferente. Aquí en 24 horas todo está hecho, ¿verdad? Aquí, o sea, una persona muere, la velan, al día siguiente rápido la llevan al panteón y ya cada quien se despide, ya cada quien se va a digerir su pena, ¿sí? No allá, no sé, qué tipos tan raros. Espero que no ofenda a ningún norteamericano. Bueno, qué barbaridad, todo diferente, ¿no? Miren, hermanos, les comento, ¿verdad? Para que vean un poco. Les digo, yo todavía tengo cierto recuerdo en ciertas circunstancias y lloro, sí, todavía. Pero mire cómo es diferente y cómo Dios a veces nos hace pasar por ciertas cosas. Mi hermano muere entre 5:30 y 6 de la mañana. Ya cada media hora, cada hora se le tenía que estar inyectando ciertas dosis de morfina porque ya el dolor era muy duro, muy duro. Y cada hora tenía que estarse inyectando morfina. Entonces estábamos en un rol, ¿verdad? De estarnos turnando ahí. Bueno, te toca a tal hora. Mi hermano Toniel hizo el rol de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Yo llego a las 6 de la mañana y estamos en la casa, nada más entrar en el cuarto y estar vigilando cada hora. Cuando hacemos el cambio de turno nos damos cuenta que mi hermano ya no respira, ya había fallecido. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a la gente o no le decimos? Mi hermano dice: no le digamos, ahorita están todos dormidos y mejor esperemos hasta las 8 o 9 de la mañana. Le digo: ¿y qué tal si a las 8 o 9 de la mañana llegan pensando que no ha pasado nada y entonces nos van a recriminar y hasta nos van a querer ahorcar aquí? Pues vamos a levantarnos y decirles. Y ahí vamos, ¿no? Pues tú le dices a mamá, yo le digo a la esposa y, oiga, qué tremendo, ¿sabes qué? Ya se murió. Y los llantos y todo eso es algo duro. Gracias a Dios que ahorita lo puedo platicar. Pero entonces ahí estamos con el cuerpo. Llega a las 8 de la mañana una señorita y una enfermera para dar fe de que sí se había muerto. Y luego, pues, ¿qué hacemos? Pues yo digo, pues yo creo que sí, ya sería bueno ir a comprar una caja, una funeraria y rápidamente. Pues no, es que primero se lo tienen que llevar. Bueno, hasta las 11 se lo llevaron. Y entonces, ¿cuándo podemos ir? No, pues yo les digo, pues yo creo que ya hoy en la tarde comenzamos a velarlo y a hacer el servicio fúnebre, que era un sábado. Dice: no, yo creo que hasta el lunes. ¿El lunes? Me van a prolongar más el dolor, más la agonía. Y así es, porque se atravesaba el domingo, que era culto, y era culto de resurrección.
Pues ahí estábamos esperando, se lo llevaron. Ya todos estábamos el sábado en la tarde ahí todos llorosos. El domingo en la mañana, pues vamos al culto. Oiga, y yo creo que a lo mejor algunas personas en su sano juicio no hubieran ido al culto. Bueno, estamos locos como familia, así fuimos. Y entonces llegamos allí y oíamos los cantos sobre la resurrección. Qué precioso. Fue un momento, una mezcla de gozo y una mezcla de dolor, porque cantábamos con el gozo de saber que mi hermano está en la presencia de Dios, pero también con el dolor en el corazón de que se había ido. Una mezcla impresionante. Pero después viene la prédica y el sermón sobre la resurrección. Sus verdades fueron tan consoladoras en ese momento. Y es algo, hermanos, que la gente afuera no tiene. Y es una bendición tener consuelo por la palabra de Dios. Oiga, yo he estado en funerales de gente creyente, pero también de gente inconversa. No, los de gente inconversa son terribles. No tienen a qué agarrarse, no tienen a qué aferrarse. Uno de los últimos que estuve, ¿no? Llegamos al punto ahí del panteón y la persona pues ya iba a ser enterrada y antes de enterrarla se volcan ahí sobre el ataúd y un llanto desesperado, terrible, y luego se desmaya uno y luego se desmaya otra persona y ya que no, pues ya ciérrale y vamos a meterlo otro porque cayeron 4 o 5 personas allí. No hay en qué estar encima ni hay que nos cubra. Y a veces nosotros como creyentes minimizamos el hecho de ser creyentes y nos sentimos afocados y hasta inferiores. No, el consuelo, la bendición que tenemos por la palabra de Dios en relación a ese tema es impresionante. El lunes que finalmente regresamos al culto funeral allá con hermano, y luego nos dicen, no pueden venir sino hasta después de las 3 de la tarde. En México, desde ya estamos esperando el copo ahí en la funeraria y uno se queda toda la noche. No, fue el culto hasta las 10 de la noche. Ya se tienen que salir porque vamos a cerrar. ¡Ah! Sí, y sí, todo diferente. Yo aquí con una mezcla, ¿verdad?, de shock cultural de lo que está ocurriendo acá. Y Señor, denles misericordia. Y Señor, perdóname porque estoy pensando horrible de ellos. Y no digas, o sea, distinto. Y sentir el consuelo de Dios. Bueno, pues ya nos regresamos el lunes y había que regresar el martes para el culto de despedida. Y pues ya regresamos aquí. Y tú vas a predicar. Imagínese, yo ahí predicando 2 Corintios 5. Y ahí medio predicando y medio llorando, medio predicando y medio llorando. Y pues ya se cerró y ya vamos allá. Cuando fuimos a hacer el contrato para el asunto de finalmente la colocación del cuerpo en el panteón, el hombre así, bien tranquilo, haciendo la solicitud y todo el contrato ahí del lugar. Y luego dice, bueno, como son latinos, no sé si quieren esperarse hasta que se coloque el cuerpo en la fosa. Pues claro, que queremos. Sí, muy bien. Ok, entonces sí se van a esperar hasta que sí. Es que curioso, ¿no? Les digo que cada cultura es diferente, ¿no? Extraña. Sí, qué bueno que Dios no me mandó como misionero a las tribus de Nueva York, a lo mejor no me soportaría. Sí, pero bueno, entonces nos quedamos allí. Oye, hermano, no, pues uno, no sé, o sea, no, que ni flores se podían poner, que tenía uno que comprarlas y luego esperar, que después se tenían que sembrar y que no sé qué, o sea, no, ni florecitas, no, nada más una así representativa por allí y cada quien se le dio una para que se le echara en la cama. Y bueno, ya cuando le coloca ahí la última florecita, estamos todos llorosos y de repente llega una persona, háganse para atrás por favor, háganse a un lado por favor. ¿Qué? No, pues ya, pues todos que los llaman, háganse para atrás. No, hermanos, viene un camionzote con una palada llena de tierra. ¡Ah! Una sola palada de tierra. ¡Pum! Oye, yo estaba esperando las palas para que mis 6 hermanos y yo les echáramos y todo, ¿sí? Y luego llega otro camión, otro de esos tractores de grandotes y trae una lápida tremenda y ¡pasa! ¡Wow! Con razón nos preguntaron. Con razón nos preguntaron.
Pues ya nos quedamos ahí un rato más, se vino un aguacero, sí, nos abrazamos, terminamos cantando los coros que él dejó. Es algo impresionante. Él me llama en diciembre y me dice: Samuel, quiero que dirijas el funeral y que prediques y que tal, hermano, y quiero que cantes estos coros y que el lunes o el día que sea el servicio fúnebre se predique el evangelio, porque entonces estoy seguro que se iban a ir los que nunca quisieron ir cuando los invitaba a la iglesia. Seguro que ahora se van a aparecer. Y si llegaron, sí llegaron. Y se predicó el evangelio. Le digo: quiero que se predique el evangelio. Él dejó su programa, ¿sí? No, 43 años, él hubiera cumplido 44 este diciembre, pero dejó su programa. ¿En qué cabeza cabe que una persona pueda dejar su programa y vas a cantar estos coros y así esta persona va a predicar y que se predique el evangelio? ¿En qué cabeza cabe en la actualidad? Oiga, si cuando aparece una persona de esos de Funerales Hernández, venimos a ofrecerle un paquete, oye, no tengo ni siquiera dónde vivo en la actualidad, ¿quieres ya que tenga dónde me voy a morir? Y uno los ve como ave de mal agüero a esas personas. Me hago un lado, si no me vendas nada, no, olvídate, ¿verdad? Pero ahora pensar, mira hasta dónde puede trascender nuestra fe y nuestro compromiso con Dios y la bendición de tener un consuelo al punto de desarrollar algo así. ¡Qué bueno! ¿Qué podemos decir, Señor? Ok, quiero que estos cantos me los canten en mi funeral. Me gustaría esto. El consuelo de la palabra de Dios trasciende hasta esos puntos, hasta esas situaciones. Tengo estas bendiciones por la palabra de Dios. ¿A qué hora se acaba aquí el negocio? Bueno, vamos. Bueno, seguimos avanzando. Qué precioso es. Nosotros sabemos pues que efectivamente el cristiano pasa por situaciones de tristeza, que debemos tenerlo presente. Si no, sería de más que estuviera ahí Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a llorar, pero tiene ya, usted puede pensar que el relato de lo que he hecho de mi hermano puede ser inclusive una falta de respeto, pero le digo: no, Dios nos ha consolado de manera preciosa. Y no hay ciertos momentos en que yo escucho la palabra cáncer y algo se me mueve acá adentro. Pero sabe que tal vez como pastor en otra época había sido ajeno a una enfermedad así, pero ahora que me llega y cerca de mi familia me toca, ahora cuando escucho la palabra cáncer yo soy más sensible. Cuando me dice una persona está enferma de cáncer, puedo decir: dice, claro que voy a ir, yo no sé si estará aquí el día de mañana. Me tocó que una persona me llamó de Querétaro pidiendo que si podía ir a ministrar a un familiar que porque tenía cáncer en sus huesos. Tengo que ir pronto. Y empecé a visitarlo. Aquel hombre lo empecé a visitar por ahí los lunes. Con el paso del tiempo, él hizo profesión de fe. Me fui yo una de esas veces para ir a visitar a mi hermano. Cuando regresé ya no estaba. Dijeron que se había ido a Querétaro allá a visitar a su hermana. Entonces ya cuando lo busqué otra vez ya había muerto. Pero tuve la tranquilidad de que le compartí, que le brindamos el consuelo que ofrecen las Escrituras. Y hermano, en eso no hay nada comparable. Como creyentes tenemos esa bendición preciosa. Tengo estas bendiciones porque guardé tus mandamientos. Entonces, la bendición de la esperanza, la bendición del consuelo, pero también otro detalle precioso, número 3, el verso 51, dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No únicamente tengo la bendición de la esperanza, no nada más tengo la bendición del consuelo, pero también por medio de la Escritura tengo la bendición de la convicción. Mire lo que dice allí: los soberbios se burlaron mucho de mí y ya no quise ser cristiano y por eso ya no me congregué. No dice así, ¿verdad? Está conmigo, ¿verdad? Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, dice, pero no me he apartado de tu ley. Wow. La convicción es esa actitud que tiene uno de firmeza que surge de estar convencido por las evidencias bíblicas. Y la convicción de no apartarte de Dios es un asunto crucial en este tiempo. Mucha gente está apartando fácilmente de Dios a las primeras de cambio. Una persona se convierte, ¿verdad?, al Señor. Mire, el proceso está así. La persona empieza a asistir a una iglesia cristiana y sus amigos y sus familiares empiezan ahí a criticarlo, a decir: pues usted que nos calificó, que ahí andas con los aleluyos. Sí, pues sí, que no.
Después esa persona se convierte al Señor y dice, fíjate que ya acepté a Cristo. Pues, ¿qué traes? Yo siempre lo he aceptado. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Y tal vez en la casa no hay mucha presión, pero cuando tú dices, me voy a bautizar, par de Troya, todo el mundo se enoja y empieza, ¿qué? ¿Estás renegando de tu fe y de lo que te enseñaron tus padres? Y empiezan críticas más y más. Algunos de ustedes yo creo recordarán, si tuvieron un trasfondo católico romano, que cuando se acercaron al Señor hubo, como decía ahí esta canción, hay una senda que el mundo no conoce, son las amistades, y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Dice, me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. La convicción es probada. Es muy fácil en una reunión como esta decir, amén, yo sí creo así, qué bendición. Pero cuando ya llegamos el lunes por la mañana a la escuela, ¿sí? Con esos niños de segundo de primaria, ¿sí? Ya la convicción es probada. Cuando uno llega al trabajo con esos compañeros que, cuidado, allí son bien groseros, cuentan chistes obscenos. Cuando uno llega ya a la escuela y ya hay una carrilla tremenda ahí, la convicción va a ser probada. Hay burladores y la convicción se va a acentuar o se va a perder cuando es probada por el fuego de la burla, cuando es probada por el fuego de la oposición o cuando es probada por la persecución. Habrá burladores, habrá oposición. Nuestro Señor Jesucristo fue objeto de mucha burla. Se burlaron en relación a lo que Él podía hacer, de su posición mesiánica. Se burlaron de su capacidad profética, de su calidad de ser rey. Se burlaron de su deidad. Se burlaron de las aseveraciones que Él mencionó en relación a su persona. Y esperamos que en el caso de nosotros no va a ocurrir, va a ocurrir. Pero cuando ocurra, no es cuestión de decir, pues córtala, ya no juego, yo ya no voy a regresar, aquí hay mucha presión. No. Una de las cosas que produce la oposición es que afirme tus convicciones, que te ponga fuerte, que te coloque firme en tus convicciones. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Siempre va a haber gente burladora, gente soberbia, gente que se oponga, gente que inclusive persiga. En esta época la gente se burla muchas cosas con respecto a nosotros como creyentes. Se burlan de que manejamos nuestra vida cristiana bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, oye, pues ¿qué es eso? La gente se burla de que creemos en la futura resurrección de los justos. Se burla de que creemos en la esperanza de la venida del Señor. Se burla de aquello. Pero mira, entonces la tercera bendición es que a pesar de las burlas, a pesar de la soberbia, puedas seguir firme, tener convicción y no te apartes. Tengo estas bendiciones, la bendición de la convicción. Pero también seguimos avanzando y dice la palabra en el verso 53, ¿sí? Verso 53. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y aquí podemos hablar de otra cosa preciosa. Es un privilegio también decir que a través de la palabra de Dios tenga la bendición de tener temor de Él. Tener temor de Él. Tener temor de Dios. ¿Cuánto hay en relación de necesidad en relación a esto de necesidad de nuestras iglesias? Tener temor de Dios. Sabemos que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es eso, el tener temor de Dios. Ha habido mucha controversia, hay personas que dicen que si el tener temor de Dios implica tenerle terror o miedo de que nos pueda castigar, y otros dicen que pues realmente nada más es una reverencia, un respeto. Yo creo que cuando uno va viendo la escritura se ven los dos aspectos. Hubo gente que Dios le dijo, yo voy a traer el mal. Jeremías se menciona mucho, yo traigo el mal. ¿Sí? Y eso pues ya implicaba tener ciertas precauciones de arrepentimiento, de acercarse a Él. Pero otras que sí tenían que ver con lo que es ese respeto y esa reverencia. Pero el tener temor de Dios es una bendición muy grande, hermanos. El tener temor de Dios nos va precisamente a colocar límites sanos para no ir a escaparnos del camino de santidad. ¿Cuántas veces, verdad, por nuestra curiosidad maliciosa carnal, nos vamos más allá? Nos brincamos aquella barda por falta de temor de Dios.
El temor de Dios nos libra de la rebeldía y de sus consecuencias. El temor de Dios nos permite detectar y desechar en nuestra vida la soberbia, los malos pasos, la perversidad del lenguaje. Mire, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Vamos allá. Proverbios 8:13 dice así. Ok, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Dios nos permite aún cambiar nuestro lenguaje para bien. El temor de Dios fortalece nuestra confianza, nos brinda esperanza, nos permitirá aún vivir más tiempo. El temor de Dios nos libra de la codicia y nos entrena aún en el contentamiento. Mira Proverbios 15:16. En esta carrera materialista tan fuerte que el hombre en estos tiempos está involucrado, dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. De modo que el temor de Dios, ¿sí?, nos permite, ¿verdad?, aún ser librados de la codicia y nos entrena en tener cierto contentamiento sin ser flojos, claro, sin ser flojos. Pero también ahí en Proverbios 16, verso 6, el temor de Dios te lleva una vez más a la restauración. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el temor de Dios el que permite que empieces a levantar otra vez esos muros morales que cruzaste y que te llevaron a consecuencias pecaminosas. El retornar al temor de Dios te permite otra vez valorar los principios de santidad, el tener una restauración. Qué importante el temor de Dios. Tengo estas bendiciones por la palabra de Dios. Si seguimos avanzando en el Salmo 119, regresamos otra vez ahí al pasaje, Salmo 119, veamos lo que dice el verso 53. Salmo 119, el verso 53. Tenemos pues la bendición de la esperanza, la bendición del consuelo, la bendición de la convicción y también la bendición del temor de Dios. Y tenemos ahora el verso 54, el verso 54. Dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Tengo la bendición de la palabra de Dios, o tengo la bendición de la alabanza por la palabra de Dios. Ahorita escuchaba, ¿verdad? Qué bonito cantan, ¿eh? Qué bonito cantan. Sí, yo me sé algunos de esos cantos que cantaron, pero con otra letra. No la aprendieron bien, ¿verdad? No, qué bonito canta. El privilegio del creyente es que puede abrir sus labios y publicar la alabanza de Dios. Mira, hermano, esto es algo precioso. También el hecho que podamos alabar a Dios es una bendición. Mire, yo recuerdo cuando era joven, yo tuve mucho problema como joven con respecto a la música secular. Mucho, pues por ahí iba el debate, ¿te acuerdas? Sí, por ahí iba el debate, ¿no? En aquella época tuve mucho problema. Pues a mí me enviciaron con los Beatles y luego que Queen y que Kiss. Yo sé que los de esta generación actual no saben de qué estoy hablando, pero bueno, los que ya son contemporáneos sí saben de qué estoy hablando. Yo fui muy enviciado a ese tipo de música. Tuve mucho problema con ellos, sí. Yo compraba las revistas y supuestamente trataba ahí de mascullar lo que eran las letras de ellos. No, qué barbaridad. Es impresionante cómo la música puede tener ciertos efectos benéficos, pero también ciertos efectos hasta depresivos. Recuerdo en alguna ocasión estar simplemente sentado en uno de los camiones ahí urbanos yendo a cierto lugar y el chofer le puso cierta música. Yo iba tranquilo y de repente el radio está cantando tu canción y que no sé qué. Para abajo. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Imagínate. Y a veces uno piensa, ¿qué tiene, hermano, nuestro folclore? Sí, yo sé que muchas veces hay que, no batalles que con lo cultural y todo, pero pues hay cosas en nuestra cultura que también uno tiene que evaluar. Si no, el apóstol Pablo no hubiera tenido razón de decir: aguas con los cretenses, son glotones, borrachos, malas bestias, ¿verdad? Dice, y este testimonio es verdadero, era cultural, un asunto cultural muy férreo. No todo lo que es cultural debe ser aceptado, siempre debemos evaluar. Pero el creyente tiene alabanza a Dios que trasciende los temas mundanos. Las canciones actuales son canciones de narcotráfico, canciones de borrachos, canciones de necios, canciones sensuales. Y de eso está bastante en la Biblia.
Cuando nosotros vemos en este pasaje, cánticos fueron para mí tus estatutos, encontramos que es una bendición preciosa la que contamos al tener la alabanza y que a través de ella también podemos enseñar la palabra. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. Qué precioso es cuando un canto es doctrinal. Yo por eso les digo a los chicos, miren, no podemos dejar de cantar himnos, porque yo, música actual de contemporánea, yo no puedo tocar en un funeral. ¿Se ha fijado qué tremendos son los himnos en un funeral? Es precioso. ¿Sí? Yo sé que en esta actualidad hay varios cantos que están bonitos y que son preciosos. Y bueno, nosotros también cantamos algunos coros, nada más tenemos que checar la letra y ver cómo está, si no se van a andar ahí con sirimba y algunas cosas así. Pero los himnos tienen un mensaje impresionante. Hay doctrina preciosa dentro de los himnos. Dice, cánticos fueron para mí, dice, tus estatutos. Un himno debe tener los estatutos de Dios, debe tener la doctrina de Dios, debe llevar por ahí fundamento. Es tan significativo, por ejemplo, un asunto así, cantar en presencia está de Cristo, ver su rostro que será. Cuando allá se pasa lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Qué tremendo! Jesús, yo he prometido servirte con amor. Tenemos la bendición de poder cantar. La alabanza es una bendición que incluye doctrina bíblica. Nuestros cantos deben ser espirituales. La alabanza debe describir la naturaleza de Dios. ¿Sí? Debe ser fundamento bíblico, debe tener fundamento bíblico, y a veces está confrontativo. Cuando Moisés está a punto de terminar su ministerio, les dice, escribe las palabras finales y ponles música y que sea un canto para que lo recuerden. Y usted va a uno de esos, ese cántico de Moisés, uno de los últimos ahí, y ve que es un canto bastante confrontativo. ¿Lo ha leído? Pero está durísimo. Le tupe casi a cada una de las tribus. Y les casi están así cabezones, no quieren adorar a Dios, no quieren servir. O sea, está dándoles duro con el cántico. Parecía música de protesta. Sí, ese último pasaje muy fuerte, muy fuerte. Mire, yo me crié en una iglesia donde pues había un piano y una semiguitarra. Sí, era pues, una guitarra muy bonita. Sí, una guitarra ahí. Y había un hermano que le encantaba componer cánticos, pero yo creo siempre confrontativos. Ya el hermano como que nos caía gordo, ¿sí? Porque pues no, escribía ahí, o quién sabe cómo se informaba. No había tanto acceso a información como ahora, ¿verdad? Que pum, un clic y tú encuentras un montón de cosas. Pero no me acuerdo que un día, hermanos, quiero cantar un especial. Híjole, ya se va a subir a ver qué compuso ahora. Y se sube. Los hermanos de hoy en día nos estamos imponiendo a llegar tarde a la iglesia y otros a seguir durmiendo. Si el Señor viniere hoy, ¿qué cuentas le vas a dar? Señor, estaba dormido y no podía despertar. Y tenía como 7 estrofas. Esa era la primera. Una ofrenda no la dan porque nunca están presentes. Ya iba, imagínense. Es tremendo, ¿no? Y ya, pues, ¿por qué creen que ya le teníamos miedo? Ya nos caía de gordo de repente. Pero a veces nosotros queremos simplemente que la alabanza tenga, ¿verdad?, un asunto de levantar el alma y levantar el espíritu. Pero en la escritura, a veces los estatutos que estaban colocados a manera de cantos eran agresivos, eran duros, eran confrontativos. Pero esa música ya no nos gusta, ese son no me gusta que me lo toquen, ¿sí? Pero algo que tenemos como bendición es eso también. Yo ahora le agradezco al hermano, ¿sí? Hace muchos años también, él fue el que redactó allí un coro, o se lo compuso otro hermano por allí. Y todavía hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Lo curioso es que se me quedaron, hermano. Se me quedó, yo creo, como testimonio también por si un día andaba yo allá de Cristiano Carnalote, pues que me acordara de aquellas raza. Me acuerdo. En una ocasión él cantó un coro que, pues sí, también ya estamos haciéndole como fuchi, pero después que seguimos escuchándolo, muy bonito, unas palabras preciosas.
Dice, cuando escuché a los hermanos cantar, se me están tocando esa guitarra. Dice, cuando escuché a los hermanos cantar, pensé, los iré a criticar. A la puerta yo iré, mas yo no entraré, mucho menos me iré yo a sentar. Porque algo extraño sentí yo en mí, porque algo extraño sentí. Yo fui a contender, Dios me dio a entender, poniendo su espíritu en mí. Alegres cantaban, a Dios alababan, extraño sentí el corazón. Cuando vayan a orar, me iré a retirar, yo sé que todo es emoción. Porque algo extraño sentí yo en mí, porque algo extraño sentí. Yo fui a contender, Dios me dio a entender, poniendo su espíritu en mí. Luego el ministro empezó a predicar, qué pena tan grande sentí. El libro abrió, luego predicó y todo lo dijo por mí. A ir al altar a que oraran por mí, yo no me quería levantar, mas yo me animé y a Dios me entregué. Jesús me vino a rescatar. Porque algo extraño sentí yo en mí, porque algo extraño sentí. Yo fui a contender, Dios me dio a entender, poniendo su espíritu en mí. Ay, hermanos, ha habido unos cantos que uno se le queda, y que si tal vez en cierto momento no te acuerdas de un pasaje, un canto, ¿cómo puede ser un recurso impresionante? Tengo estas bendiciones por la palabra de Dios. Me gusta la última frase que dice allí, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, pero dice, en la casa en donde fui extranjero. ¿Sabe qué? Yo creo que las veces que personas en el pueblo de Israel fueron llevados cautivos, en algunas ocasiones mientras estaban en cautiverio, gente se les acercó de los que les habían traído, de los que los habían conquistado, de los que los habían ultrajado de manera horrible. Les decían, cántenos uno de los cánticos de Sión. ¿Qué decían ellos? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo voy a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero mira, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Sabes que estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo? Y que este mundo muchas veces nos va a hacer sentir mal, pero el privilegio de tener la alabanza es una bendición, porque cuando me sentí mal en la casa donde fui extranjero, en la casa donde me sentía como gallina en corral ajeno, y así estamos de paso en este mundo. Cánticos para mí fueron tus estatutos en la casa donde fui extranjero, porque aunque me sentí mal me consolaste. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero, porque cuando me sentí débil, un cántico bien me pudo fortalecer. ¿No recuerda usted en alguna ocasión cuando venía tal vez todo cabizbajo y entrando y empezando a escuchar la alabanza, su alma empezó a fortalecerse? A mí me ha ocurrido. A mí me ocurrió. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero, porque cuando me sentí desamparado, un cántico me levantó y me brindó esperanza. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La última y nos vamos, hermanos. 55, Salmo 119, 55. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Pues tengo estas bendiciones por la palabra de Dios: la bendición de la esperanza, la bendición del consuelo, la bendición de la convicción, la bendición del temor de Dios, la bendición de la alabanza. No deje de cantar nunca a Dios. Y por último, dice, me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. La noche es el tiempo en que pues cesó el trabajo, se aproxima el descanso, se ha acabado el día. Y pues muchos enfatizan este tiempo sobre comenzar bien un día. Comience con su devocional y ore luego y póngase de pie temprano. Comience bien el día, pero ha pensado en qué importante es también concluir bien un día, terminar bien un día. Como creyentes también podemos gozar de la bendición de concluir bien un día. Dice ahí,
me acordé en la noche de tu nombre. ¿Por qué debemos concluir bien un día? Cuando el día se acaba, muchas veces nos acordamos de las muchas cosas que nos equivocamos, de las cosas que tenemos pendientes, de las cosas que no se lograron. ¿No dice Mateo 6:34 que cada día trae su cuota de afán? Ay, no alcancé a pagar. Y no terminé la tarea. Examen mañana. Llegando las cosas en la noche. Llega el afán y parece que en la noche se acumula de manera impresionante. Hay quienes llegan a la noche y por los afanes ya ni pueden dormir. En la noche se nos agolpan las tristezas. Cuando uno tiene cierto luto y quiere no ser vencido por ese luto, pues uno trata de involucrarse en alguna actividad. Bueno, me voy a meter a este curso, voy a hacer esto, y empieza, y el día lo supera, pero llega la noche, y como en la noche empiezan a agolparse las tristezas otra vez. Dice allí, me acordé en la noche de tu nombre. No es nada más oportuno empezar bien un día, concluirlo bien, porque cada día trae su afán, porque en la noche se agolpan las tristezas, en la noche se acentúan las preocupaciones y los miedos. Lo decía Job, está de día y quisiera que fuera de noche, llega la noche y quisiera que amaneciera. En la noche se nos acentúan las preocupaciones, por eso que es importante concluir bien un día. En la noche se agudiza en nuestra conciencia aquella cosa que no hicimos bien. Decía aquí el salmista en el Salmo 32, decía ahí, en la noche estoy preocupado, la conmoción que tengo en mi corazón. En la noche es cuando más podemos ser tentados a pecar. Hijo, ya no vamos a dormir, no te quedes mucho tiempo en la computadora, aguas con el internet, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus ojitos al mirar. Ya no está mi papá. En la noche se pueden presentar situaciones. Hay que concluir. Dice ahí, me acordé en la noche de tu nombre. Qué precioso es que podamos terminar bien un día. Y eso también es una bendición. Poder meditar la palabra de Dios, como dice Salmo 1 y 2, bienaventurado el varón, así que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y nada más de día. No, de día y de noche. Concluir bien un día. Alabando el nombre de Dios. Salmo 42:8 habla de la alabanza a Dios en la noche, orando al Señor. Salmo 88:1 y 2. Tenemos bendiciones, pero muchas veces somos muy quejumbrosos. Sin embargo, este pasaje, este octeto nos habla de manera preciosa. Tiene la bendición de la esperanza, la bendición del consuelo, la bendición de la convicción, la bendición del temor de Dios, la bendición de la alabanza y la bendición de poder concluir bien un día. No nos quejemos, hermanos. Dios es bueno. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy muchísimas gracias porque nos permites recordar bendiciones a través de esta tu preciosa y santa palabra. Perdona que muchas veces solo asociamos la bendición con algo material, porque nos llegó un aumento de sueldo, porque tal vez por ahí hubo un donativo material. A veces nada más así contamos nuestras bendiciones. Pero Dios, el consuelo, la esperanza, el temor tuyo, la alabanza, la convicción, el poder concluir bien un día, también son bendiciones. Tu palabra se cierra en esa porción diciendo, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Fortalece a mis hermanos, dirígelos, guárdalos en el hueco de tu mano, síguelos conduciéndolos, síguelos ayudando. Ayuda a su pastor, fortalece este ministerio, que valoren que tú puedes bendecirlos también así. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios los guarde, hermanos. Gracias por la paciencia. No sé hasta dónde era, pero bueno, ya ahora sí. Ya me voy. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, hermano Samuel, por ser usado por el Señor para eso. Y vamos a tener un tiempo de avisos. Recordemos que al final puede pasar